Para todos, me alegra tener la oportunidad una vez más de compartir con ustedes, como les decía esta tarde, hablando un poquito de todo en el carácter de la formación que hemos ido llevando un poco alrededor de la consagración a Jesús por María. También es necesario hablar de una temática importante y hoy vamos a tener como invitado a Samuel Ángel. Ya les voy a dar un poco su currículum vitae y todo lo que tiene también para mostrarnos y para darnos. Es importante que todos nosotros recibamos la verdadera instrucción. Yo creo que hay mucho engaño alrededor de esa información, nos hace falta aprender también lo que la iglesia propiamente trata de darnos alrededor de estas políticas que poco a poco se van permeando y van entrando en nuestro diario vivir y que es muy necesario, yo creo, intentar también formarnos, evangelizar, pero también recibir la formación que de ello merece. Vamos a esperar que las personas poco a poco vayan conectándose, vamos a ir escuchando de qué lugar también se encuentran conectando en esta hora de la noche y bueno, es un gusto para mí también tener la oportunidad de contar con este invitado tan importante en el día de hoy y que nos da realmente la oportunidad de, como les decía, de interactuar, de compartir con ustedes y tener a Samuel Ángel aquí en medio de nosotros, que también es un gusto importante que todos ustedes también reciban la formación necesaria que hace y que merece propiamente vivir y compartir. La bienvenida a Samuel Ángel y yo mientras tanto voy por aquí buscando algunas anotaciones que hemos hecho y que algunas personas también me han hecho el cuestionamiento para poder recibir y compartir. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, por ahí nos saludan las personas desde Houston, Santa Marta, desde Miami, desde muy bien, Rosalí, saludos. Aquí está Samuel Ángel. Voy a compartir un poquito tu currículum vitae para que las personas se vayan relacionando y vayan entendiendo un poco de qué se trata también la entrevista y lo que vamos a tener propiamente en el día de hoy. Samuel Ángel es escritor, ensayista y columnista, analista político, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, músico con énfasis en administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, egresado también del Instituto de Washington Leadership. Fue ganador del Premio Global de Liderazgo en Londres en 2011. Ha brindado conferencias y exposiciones a nivel nacional e internacional. Ha sido columnista en varios medios de comunicación en el hemisferio. En la actualidad hace colaboraciones con periódicas en Estados Unidos, Hispanic Press. Frecuentemente es invitado a programas de opinión televisivo y radio nacional e internacional como Semana en vivos en City TV, Canal 1, W Radio, Blue Radio, Revista Semana y en programas de radio EWTN y Canal EWTN, entre otros. En la actualidad es el director ejecutivo del Movimiento Solidario, conduce también su propio programa de radio en Radio María con transmisión nacional. Es autor del libro Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural, también Solidaridad. En su último lanzamiento editorial fue la primera parte del libro La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente. Bueno, te damos la cordial bienvenida, Samuel Ángel. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y por compartir con nosotros esta noche de mucha reflexión y de formación también para vivir y compartir alrededor de esta temática que pienso yo es muy importante. Muchas gracias a todos. Quisiera saber si el audio se escucha bien para estar tranquilos. Ok, bueno, yo te escucho muy bien. Espero que las personas también respondan a tu pregunta y tengamos la oportunidad de escuchar sus respuestas allí. Nos las pueden escribir por los comentarios. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Padre, estoy disponible para todas las preguntas que me quieran hacer y muchas gracias por conectarse. Veo que mucha gente está conectada. Muy bien, Samuel Ángel. Yo creo que existe dentro de la Iglesia Católica a veces una tendencia errónea a pretender de señalar, de criticar, ¿no? Te ha tocado enfrentar en los medios de comunicación muchas veces la controversia en que te llamen homófobo por el simple hecho de decir no estoy de acuerdo con la ideología de género, que tú has dejado muy en claro que es muy distinto al rechazo o, digámoslo así, a la discriminación de las personas homosexuales. Cuéntanos un poquito cómo podemos diferenciar nosotros y cómo desde los cristianos católicos, qué posición debemos tomar frente a ello. Bueno, primero que todo, la homofobia no existe. Si nosotros escuchamos la palabra homofobia, inmediatamente pues nos imaginamos que es una fobia a algo. Los grupos de extrema izquierda LGBT, me refiero a los militantes que usan
el discurso de las reivindicaciones de los homosexuales, pero para otros intereses. Se han inventado la palabra homofobia para controlarnos. Si usted se da cuenta, cuando nos dicen homofobia, es como si nos pusieran una muralla de 50 metros hacia adelante que no nos deja movernos, porque nos asustamos. Es como si fuéramos no solamente criminales, sino que estuviéramos enfermos, como que nos patologizan. Usted no piensa como yo, entonces usted es un enfermo. Eh, no existe la palabra homofobia porque no hay una fobia que, que se identifique en el manual de fobias de la APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos. Se encuentra, por ejemplo, aracnofobia, cuando la persona tiene una fobia, por ejemplo, a las arañas, ¿no? Entonces, claro, cuando la persona tiene una fobia a las arañas, empieza a sudar, se pone nerviosa, le da taquicardia, casi que tiene que salir corriendo. No es eso lo que sentimos nosotros por las personas homosexuales, al contrario, tenemos amigos homosexuales, respetamos su manera de vivir la vida, es su vida. Lo que no podemos nosotros, y es lo que hemos dicho de todas las formas posibles, es permitir que un grupo político, un sector político nos pretenda imponer una forma de vivir la vida, una cosmovisión y peor aún, que la patrocinemos con nuestros impuestos y que nuestros hijos vivan según esa cosmovisión. Ahí viene la gran diferencia. Ok, Samuel, en Colombia hubo un momento, yo creo que también tú hiciste una pronunciación muy radical, muy eficaz, donde yo creo que no se deja, digámoslo así, campo alguno para retractarte. Fue el hecho de que había todo un proceso hablando de la política pública, del interés de que este grupo, esta pequeña minoría, intentaba de pronto imponer algún tipo de política y hacerlo política pública. Fue el hecho de la posible aprobación de los decretos, si no estoy mal, 410 y 762, que tuviste la oportunidad también de compartir en cara a cara y pues estuviste un poco hablando de esto. ¿Qué es lo que pretende este grupo minoritario frente a querer llevar a la política pública sus pensamientos y sus realidades? Lo que pasa es que las izquierdas han mutado, han evolucionado, digamos, su estrategia y lo que es un grupo minoritario, que son estos colectivos LGBT, se ha venido apalancando en realidad ahora en todo el espectro que llamamos izquierda. O sea, a toda la izquierda le conviene el discurso de las reivindicaciones que tanto pues mencionan los colectivos LGBT porque conflictúa y divide a la sociedad. La ideología de género es una estrategia para la toma del poder que la hemos evidenciado muy bien en las elecciones pasadas y cada día la evidenciamos más. Está poniendo alcaldes, gobernadores, concejales, porque el discurso de victimizarse es un discurso que toca el corazón, que golpea a las mayorías y que hace que nos impongan este tipo de cosmovisiones, como decíamos inicialmente. El decreto 410 es un decreto que tiene un eslogan que dice, aquí entran todos. Entonces ese discurso de victimización funciona a la perfección con ese decreto, porque ¿cómo no queremos todos entrar? ¿Cómo no queremos nosotros acoger a todos? El discurso de la ideología de género es un discurso que ha secuestrado el lenguaje moral y entonces aquellas personas que tienen espíritu cristiano se sienten tocadas y se manipulan muy fácil porque aquí entran todos. Entonces, por ejemplo, yo Samuel digo que me autopercibo Rapunzel, ando en tacones, llego por ejemplo a un McDonald's que ha cogido ese discurso de aquí entran todos y tengo que entrar al baño de las mujeres porque yo soy Rapunzel, porque aquí entran todos. Entonces es una gran confusión, es una distorsión de la realidad, porque si bien yo puedo autopercibirme como yo quiera, volvemos y lo repetimos, no nos pueden autopercibir perdón, no nos pueden imponer esa subjetividad. Entonces, si yo
entro a un baño autopercibiéndome lo que quiera autopercibirme, tengo que entrar al baño que por naturaleza me corresponde, porque no está bien que nuestros niños y tampoco los adultos pues tengamos que recibir, por ejemplo, en un baño a una persona que es de un sexo contrario y que obviamente va a conflictuar las situaciones en la sociedad y se puede prestar para ocasiones de riesgo. Hemos tenido muchos casos de violaciones de niños en centros comerciales, por ejemplo. Eh, Ese es el decreto 410. Y el decreto 726 es todo lo que llaman política pública LGBT. ¿Qué es la política pública LGBT? Es el uso de los recursos públicos para apalancar esta cosmovisión que hemos señalado. Entonces, están apalancando recursos en todas las alcaldías del país, en todas las gobernaciones, en todas las entidades, consejos, asambleas, procuradurías, contralorías, todos los espacios públicos con nuestros impuestos, apalancando el discurso de la ideología de género, no solamente de la victimización a través de la homofobia, como habíamos hablado, sino la criminalización de aquellos que no estemos de acuerdo con esto, y no solo la criminalización, sino, como lo dijimos al inicio, la patologización. Usted no solamente es un criminal por no asumir esto, sino es un enfermo, es una patología. Usted es un homófobo. Entonces es muy, muy delicado lo que está pasando, porque es toda una dictadura cultural que se viene rompiendo porque nosotros, digamos, hemos tenido la gracia de darle la vuelta al país y de que la gente se dé cuenta de las verdaderas dimensiones de este discurso que puede pasar desapercibido, pero que tiene un trasfondo bastante perverso. Así es, mira qué pasa, yo creo que sucede mucho y parte de eso también hace falta la formación dentro de la formación cristiana católica, tú te profesas cristiano católico, y yo creo que en alguna ocasión te escuché decir en una entrevista además que existe mucha ingenuidad de parte de los padres de familia frente a la formación de los hijos y la que están recibiendo en sus escuelas, en medio de la sociedad. ¿Cómo o cuál sería tú de pronto la mención que haces o el llamado que le haces a los padres de familia frente a esta realidad que está poco a poco metiéndose en medio de la sociedad y creemos ingenuamente de que no está pasando nada? Pues mira, hay dos opciones. O miramos para otro lado, como hacemos casi que con todas las cosas, o asumimos las situaciones que se nos presentan. Cuando tenemos un mal gobernante, digamos, un mal gobernante con toda su transversalidad, es decir, no están el sistema de salud funcionando, las carreteras no están pavimentadas, los niños no reciben la educación que queremos, los abuelitos no tienen la salud que quisiéramos. Bueno, tenemos la costumbre un poco de lamentarnos, sí, pero cerrar los ojos, mirar para otro lado y seguir trabajando, produciendo, porque tenemos que pagar las cuentas mes a mes. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Cuál es el gran problema con esta situación que estamos mencionando hoy particularmente? Y es que están secuestrando la mente y los corazones de nuestros hijos. Que eso no tiende a pasar con las demás cosas. Es decir, una cosa es que las calles no estén pavimentadas y otra cosa es que nuestro hijo empiece a tener problemas de identidad y disforia de género que se está produciendo a espaldas de la patria potestad de padres sobre hijos, algo que puede surgir la mayoría de las veces por disfuncionalidades familiares, es decir, porque una violación de un familiar cercano, un vecino, porque no hubo una buena relación del hijo con el padre, porque el muchacho fue absolutamente maleducado por su mamá siendo demasiado consentido. Bueno, esa es una gama que produce eh, el problema de la homosexualidad, la disforia de género. Pero ¿qué está pasando ahora? Que hay unos grupos interesados
empujando políticamente que esto ocurra. Ahí viene la gran diferencia. Los dos están mal, por supuesto, o sea, no debería haber una disfuncionalidad familiar, pero mucho más delicado es que algo que se puede producir de manera accidental ahora se ha producido a voluntad de ciertos grupos. Entonces los padres de familia, muchos padres de familia nos dicen, yo no sé por qué mi hijo me resultó diciendo esto, yo no tenía ni idea, o sea, no tiene por qué pasar esto, mi familia es una familia normal, tradicional, vamos a pasear con él, vamos a jugar, lo tenemos en la mejor escuela, tiene lo, bueno, o sea, está cogiendo por sorpresa a los padres de familia y como dice uno de los oyentes, quieren hacerlo ver como normal, esa presión política. Entonces, ante esto, ¿qué deberían hacer los padres de familia? Los padres de familia tienen que cuidar a sus hijos. Suena obvio, pero creo que el padre es consciente de que yo le he dado la vuelta al país. Siempre le pregunto a las personas en nuestras conferencias, ¿ustedes cuidan a sus hijos? Todos a una sola voz dicen que sí, ¿sí? Cuando les digo, todos ustedes han abierto la cuenta de Facebook de su hijo y lo han acompañado a abrirla, la mayoría, casi el 100% dice que no. Resulta que Facebook tiene la posibilidad de escoger el género. Entonces alguien dirá, no, pero es que el género no se escoge, nacimos así. Sí, claro, pero es que la avalancha del discurso supera la realidad. Entonces algo que es virtual como el Facebook aparece hombre, mujer o personalizar cuando abren la cuenta de Facebook y en personalizar aparecen 54 opciones. Entonces, además de LGBTI, que hablaríamos de 5 o 6, Q, como en Santander, eh, aparecen 54. Entonces el niño, un niño es supremamente susceptible o un adolescente, se va con la idea de que eso que aparece en la virtualidad es una realidad científica porque aparece en un medio tan importante como Facebook. Entonces, hay que cuidar a los hijos, hay que estar pendientes de que miren, de que miran, de qué les están enseñando en los colegios. Los padres tienen la idea ingenua de creer que inclusive llevando a sus hijos al colegio donde ellos mismos estudiaron, les están enseñando lo mismo que aprendieron cuando eran niños, y eso es falso. Nuestros colegios están siendo completamente bombardeados, atacados, es una verdadera guerra cultural para que los niños aprendan todas estas cosas que hemos mencionado hoy como si fueran unos temas de la naturaleza o de la ciencia, y no son ni lo uno ni lo otro. Entonces, hay que cuidar a los hijos, estar pendientes del pensum, estar pendientes del contenido, de lo que les enseñan, estar pendientes de qué redes sociales usan, cómo las usan. A veces el padre de familia dice, soy el mejor padre de familia, le voy a dar el mejor celular y la mejor tablet. Y resulta que el niño resulta con un clic viendo Sex Education. Sex Education es una serie de televisión en Netflix donde aparece un jovencito de unos 16 años que en el colegio, siendo hijo de una terapista sexual, le hace terapia sexual, le resulta haciendo terapia sexual a todos sus compañeros de colegio y promueven la masturbación, la fornicación, las relaciones homosexuales, las relaciones lésbicas, el consumo de las drogas, o sea, absolutamente todo aquello que creemos nosotros que está mal en la sociedad. Entonces, cuidar a los hijos tiene muchísimo más de compromiso que lo que pensamos que es simplemente darle las cosas materiales y salir a trabajar nosotros todos los días. Es mucho más que eso. Muy bien, Samuel Ángel, una pregunta. Frente a este nuevo libro que me contabas es la primera parte, creo que del tratado que está llevando, que lleva por título La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente. Tú haces algunas menciones allí como si se estuviera viviendo un nuevo nazismo. ¿Qué tanto tiene que ver esto con esa idea política que generó tanta controversia a nivel mundial y que tú de pronto intentas llevar pues a la comparación? Tanto así que la portada del libro pues tiene
la imagen de Adolf Hitler, abanderado con la bandera de LGTBI. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ese es mi humilde aporte a la teoría política. Yo descubrí que hay una similitud total en la estrategia usada por Hitler y los nazis con la Alemania nazi, y la estrategia usada por la izquierda actualmente de la mano de los colectivos políticos de extrema izquierda LGBT. ¿Por qué? Empecemos solamente por la idea de la victimización. ¿Cómo hizo Hitler para manipular al pueblo alemán y convertirlo de una nación que bajó los índices de desempleo de 6 millones de personas a 320.000 personas de 1933 a 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo hizo para que esa máquina de producción se convirtiera en una máquina de asesinar? ¿Cómo hizo? La única manera era manipular a las masas. ¿Y cómo las manipuló? Increíblemente con el discurso de la victimización, es decir, lo que hizo Hitler fue decirles que las víctimas eran ellos y eran víctimas de unos gérmenes, de una raza que era un germen que tenía que ser eliminado. Increíblemente un discurso que en un determinado momento la gente se reía porque no, era inconcebible, no tenía asidero, no tenía ningún peso. Fue el discurso catalizador de la Segunda Guerra Mundial y de la máquina de matar, o una de las máquinas de matar más fuertes de la historia, como fue la Alemania nazi. ¿Qué nos están diciendo ahora? Nos están diciendo lo que hablábamos durante toda la entrevista, que hay unas víctimas que tienen que ser reivindicadas, que es el transexual, como dice Judith Butler, con toda su gama, ¿no? Con toda la gama que hay ahora, que son unas víctimas que tienen que ser reivindicadas y que casi que todo el Estado debe estar a sus pies para solucionar sus reivindicaciones, que resultan dividiendo a las familias, rompiendo a la familia, adoctrinando a los niños. Le voy a dar un dato para que usted se vaya de para atrás, padre. Este es un dato nuevo Ok. y fue fruto de un encuentro en la ciudad de Manizales a raíz de el sacrilegio que hizo este colectivo la semana pasada en la Ok. catedral. Resulta que lo que están haciendo cuando rendir... Disculpe un momentico, vamos a tratar de explicarnos un poco en qué consistió, porque hay mucha gente de otros países y que no están enterados de la noticia sacrílica pues, que ocurrió en la ciudad de Manizales. Sí, precisamente un señor transexual que dijo haber hecho un acto relacionado con la academia, un acto académico, fue en un gabán desnudo, en tacones, filmado por varios otros, eran más o menos 8 que no se ven en el video, que eran, entre otras cosas, hombres andando con falda. Entraron a la catedral, el señor se fue hasta el Santísimo, este señor transexual, Mateo se llama, se desnudó frente al Santísimo y obviamente iba a producir la reacción de la comunidad, ¿no? Entonces ellos van y filman la reacción de la comunidad, se victimizan, o sea, los malos son todos los demás, a los cuales también además nos dicen fascistas, porque el discurso está en el lenguaje, y fruto de esto, pues la sociedad, no solamente de Manizales, sino colombiana, se divide y se conflictúa con este acto. Resulta que yo le pregunté a uno de los testigos, yo estuve en Manizales hace algunos días, le pregunté, ¿usted vio que este señor, se lo pregunté, le dije, esta pregunta va a ser un poquito sórdida, pero pues estamos averiguando, nosotros interpusimos una denuncia penal contra este señor a nuestro paso por Manizales. Y le preguntamos, ¿usted vio que este señor, porque yo veía que era en el video un hombre, pero no tenía genitales? Entonces la persona me dice, sí, era igualito que todos los que están llevando al psiquiátrico. Entonces yo le dije, ¿Cómo me dijo usted? Me dijo, sí, lo que pasa es que yo trabajé en el psiquiátrico y en el psiquiátrico hay muchos niños y adolescentes que los tienen a base de calmantes
porque viven absolutamente depresivos y son personas que les han mutilado sus genitales, porque obviamente no existe el cambio de sexo, no existe una operación que le cambie el sexo a uno, ¿no? Eso sería casi como volver a nacer, porque nosotros Claro. somos lo que somos en toda nuestra estructura corporal, ósea, de órganos, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Que este discurso de manipulación usado exactamente igual que el de los nazis en la Alemania nazi para manipularnos y para llevarnos a estos extremos donde después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto los alemanes dijeron, se preguntaban, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Se preguntaban. Hoy, con esto que estamos encontrando, inclusive en los psiquiátricos, deberíamos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Y es increíblemente a base de discursos, de propaganda. La única manera por la cual los nazis al paso de Hitler levantaban el brazo y gritaban Heil Hitler era por el nivel de propaganda que había llegado hasta unos puntos tan aberrantes como que creían que Hitler era casi que un dios, ¿no? Y estamos viviendo ese mismo nivel de propaganda. Yo le digo a la gente en las conferencias, ustedes no sienten que como que no pueden hablar de esto, como que esto miremos para otro lado, hable muy pasito, no diga nada, cuidado, lo van a llevar a la cárcel. El nivel de propaganda es exactamente igual que el de la Alemania nazi. Y por eso la portada a la cual hace referencia el padre y, y el contenido mismo, ¿no? Porque explicamos todo el camino de esa estrategia de manipulación para llevarnos a que nos dicen homófobos y quedamos absolutamente quietos, paralizados, por una palabra, porque la estrategia de ellos es esa, dicen, ¿para qué tenemos que derrocar las estructuras si con poner una palabra en la boca de todos podemos dominarlos? Y eso es lo que hicieron con todo el discurso de la ideología de género y particularmente con el término homofobia. Muy bien. Doctor Samuel, ha habido también, yo creo que una respuesta de parte no solo de la iglesia, sino de toda la sociedad en estos países. Tú mencionas regularmente la ola celeste en Argentina, no te metas con mis hijos en Perú, aquí en Colombia también, todo el movimiento pro vida que ha generado realmente mucha controversia. ¿Qué tiene que ver la ideología de género? Y tú ahorita hablabas pues también de los nazis y la máquina de matar, por decirlo de una manera expresa. ¿Qué tiene que ver la ideología de género frente al aborto? ¿Y por qué se insiste tanto de que dentro de su política o su concepción, pues se está hablando también del aborto? Muy importante esa pregunta, padre. Esa pregunta es decisiva en estos tiempos porque tenemos una gran preocupación. Hay grupos pro vida que no han entendido que el aborto hace parte de la ideología de género. Eh, y es fruto del mismo discurso de manipulación. Por ejemplo, cuando uno le hablan del IVE o de la interrupción voluntaria del embarazo. No existe la interrupción voluntaria del embarazo tampoco. A un niño se le asesina en el vientre de la madre, lo pueden sacar completo o a pedacitos y usted no lo puede volver a conectar, no hay una interrupción, o sea, usted no, como un interruptor, ¿no? O sea, yo Claro, lo voy a quitar un momentico y vuelvo y lo conecto, no, eso no existe, o sea, si usted asesinó al niño con el aborto, lo asesinó de una vez y para siempre, entonces no hay interrupción, no existe la interrupción. Y en el 99.9 de los casos no es voluntaria. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tal nivel de propaganda para legitimar el aborto que las niñas, de manera ingenua, van, en el caso de la ciudad de Bogotá, que tiene toda una localidad dedicada al aborto, como es Teusaquillo, ve uno a las niñas caminando, buscando a ver cómo solucionan su problema y si por de manera triste dan con un abortorio, pues no hay ningún tipo de voluntad, o sea, la manipulan para que asesine. Entonces, el discurso del supuesto interrupción voluntaria del embarazo es una mentira y hace parte de la ideología de género porque busca darle la espalda a la ciencia. No es científico que se diga, como decía Simón de Beauvoir, que el aborto no será más que un parásito, que el niño en el vientre no será más que un parásito.
lo decía Simone de Beauvoir, una de las ideólogas de la ideología de género. Entonces, claro, si usted piensa que lo que tiene adentro del vientre es un parásito, pues asesinarlo o no asesinarlo no hace diferencia. Entonces, es exactamente el mismo discurso de la ideología de género. El aborto resulta siendo una de las peores cabezas de esta ideología de género que toca todos los ámbitos de la vida del hombre. Muy bien, doctor Samuel, ¿cómo la organización, la ONU, ciertas organizaciones internacionales están como casi que presionando a todos estos países? En un momento creo que en la parte de la conferencia tú también mencionabas el hecho de que existe presión, hay financiación para que la ideología de género sea una política pública percibida y que se vaya también un poco formando y orientando a estas nuevas generaciones. La ideología de género es transversal a ese gobierno global de la ONU y de la OEA. De la OEA aquí en el hemisferio y de la ONU a nivel mundial. Hace parte transversal, es decir, es la línea de acción más importante de la ONU, la ideología de género. La gente dirá increíble, ¿no? O sea, ¿cómo así? Sí, claro, la ONU ha hecho parte fundamental de su gobierno, es la primera línea de trabajo de esa organización. Es una organización corrupta, manejada por la izquierda, con lo peor de todo, con nuestros impuestos. Y lo único que le puede dar cuerpo a la ideología de género, que es completamente anticientífica, y muchas veces cuando miramos la casuística de la ideología de género nos reímos. Así yo les digo, por ejemplo, que me autopercibo Rapunzel o que soy una niña en el cuerpo, encerrada en el cuerpo de un hombre, la gente se ríe en las conferencias porque es así, ¿no? Pero lo único que le da cuerpo a la ideología de género es que es estatista, es decir, no la impone el Estado. Y la ONU como un gran gobierno mundial que se bifurca, que se capilariza a través de los estados, nos la viene imponiendo a fuerza, a fuerza. Entonces es muy peligroso lo que está ocurriendo con la ONU, una organización a la cual debemos ponerle todos los focos encima, porque en nombre de la supuesta alimentación para las regiones donde hay niños desfavorecidos, en nombre del respeto, de la igualdad y de la inclusión, nos lo están imponiendo en absolutamente todos nuestros países a fuerza, como una verdadera dictadura. Doctor Samuel, en parte de la entrevista que hiciste a Semana, pues que estaba esta senadora, estaba otro personaje, llega incluso a decirte que tú estás desinformando a la gente, porque quizás de pronto le das una interpretación a lo que decíamos ahorita al respecto de los códigos de la política pública. ¿Cómo hacerles saber realmente que no hay una desinformación, sino que les estás hablando con claridad a lo que se están viendo por debajo y que ellos muchas veces no muestran públicamente? Bueno, por ejemplo, en esa entrevista estábamos hablando precisamente de los decretos 410 y 762. Si ustedes leen los dos decretos, inicialmente cuando ponen los considerandos, es decir, todos los documentos en los cuales se basan para legitimar su posición, inicialmente nunca aparece el tema LGBT, sino que está hablando de hombre y de mujer. Pero más allá de eso, eh, cuando usted ve más allá, encuentra que los dos decretos están enlazados con algo que también se inventaron, que nos metieron y que no nos dimos cuenta, que se llama ley antidiscriminación. Es decir, según esa ley, si la aplicaran, que es lo que le quisieron aplicar al padre de familia del Andino cuando defendió a sus hijos de que dos miembros de la JUCO, de la Juventud Comunista, homosexuales, fueran a victimizarse y criminalizarlos y llevarlos a la cárcel. Lo que quisieron aplicarle fue esa ley antidiscriminación, es decir, usted no puede decir nada, usted no puede hablar de estas cosas, usted no puede pedir que le respeten la patria potestad de padres sobre hijos, los médicos no pueden ejercer la medicina como una ciencia, sino que tienen que arrodillarse
arrodillar el juramento hipocrático, apostatar del juramento hipocrático y asesinar a las personas, ya sea a los niños en el vientre de sus madres con el aborto o a los ancianitos y también ahora a los niños con la eutanasia. Entonces es una cosa completamente aberrante que está escrita, que es lo peor. Entonces ellos, a base del discurso de decir que se están victimizando, que estamos deformando la información, yo por eso le digo a la gente, no, pues lean los documentos y me cuentan. Entonces, así, con esa misma estrategia, se llegó al poder en la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Ese debate lo tuve con su par, Angélica Lozano, que piensan, Claro. actúan igual, y con este señor que fue viceministro del Interior, que seguramente será alguno de los directivos ahora de una de las secretarías de la alcaldía de Bogotá, y todos son militantes a fuerza de la ideología de género. Muy bien, doctor Samuel, dentro de su conferencia también hay algo que mucha gente le suscita un poco de suspicacia, pero que al tiempo también yo creo que es importante instruir qué pasa con el Foro de Sao Paulo y cómo estos países dentro de la política de izquierda han querido realmente ir conquistando, ganando campos, espacios, como lo que usted mencionaba ahorita, y que de alguna manera también como que están dando un golpe fuerte a la vida, al hecho mismo de la participación de esta minoría que busca victimizarse y hacerse presente. Bueno, mira, la segunda parte de mi libro, cuando la saque, porque los colectivos políticos de extrema izquierda LGBT no me han dejado, la quisimos sacar en la feria del libro pasada, en Corferias, no nos dejaron, pero en esta segunda parte, te adelanto, habla de cómo han venido llenando nuestros países de ONGs o ESALs, entidades sin ánimo de lucro. Eh, Son organizaciones que otrora también nosotros pensábamos que una fundación era, por ejemplo, para ayudar a que los parques estuvieran cuidados, para ayudar a que los ancianitos no estuvieran en la calle, una fundación para ayudar a que los niños no tengan hambre y vivan acorde a como deben vivir. No, ahora las fundaciones son para invitar a los jóvenes a que hagan transición, es decir, que se vuelvan transexuales, para que las niñas vivan el lesbianismo sin ningún tipo de prejuicio. Estoy hablando de organizaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, la primera, la de los transexuales, se llama GAT, colectivo GAT, G-A-A-T. La segunda del lesbianismo se llama Diversas Incorrectas. Y así podemos mencionar más de 400 organizaciones solamente aquí en Colombia que se dedican a empujar las posiciones del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue una organización fundada en Brasil por Fidel Castro y por Lula da Silva, que cuando se dieron cuenta que iba a caer la Unión Soviética, buscaron maneras de preservarse, a pesar de que el comunismo en, en La Habana, en toda Cuba, hace que la gente viva en la miseria y lo sigue haciendo, o sea, con el petróleo venezolano, con los recursos de la Unión Soviética o con el Foro de Sao Paulo, viven en la miseria porque a ellos lo que les importa es vivir como una élite y aplastar al pueblo. Pero a pesar de eso, buscaron una organización que se apalancara económicamente en los recursos producidos por la corrupción, por los gobiernos o por el narcotráfico. Entonces estas organizaciones, todas las que conforman el Foro de Sao Paulo, donde además hacen parte el ELN, las FARC, el Partido Verde, todos los partidos de izquierda y todos los grupos guerrilleros latinoamericanos, además apalancadas con los 200.000 hectáreas de coca del Cauca, que está ahorita asesinando tanta gente allá en el Cauca. Entonces es un tema bastante delicado que
digamos, en la sociedad civil se apalanca a través de ONGs muy bien financiadas y que vienen empujando la ideología de género para dividir a la sociedad y para tomarse el poder, como ya lo hicieron con la alcaldía de Bogotá y con varias otras alcaldías del país en esta ocasión, y que ya lo habían logrado en Brasil con Lula da Silva, con Dilma Rousseff, con Cristina Kirchner, lo volvieron a lograr en Argentina, con Chávez en Venezuela y Maduro, con Evo Morales, narcotraficante consumado y dictador por 13 años. Ahora esperemos que Bolivia tenga una mejor historia, pero eso lo están haciendo combinando la delincuencia, el narcotráfico y las ONGs. Muy bien, bueno, le voy a pedir a las personas, hay muchos que están comentando, entre esos una afirmación que dice, ¿por qué no se menciona a Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación? Porque también estuvo en el foro de Sao Paulo, no sé, allí Samuel ahorita tendrá la oportunidad también de instruirnos al respecto, pero si tienen algunas preguntas que podemos también, mientras Samuel nos va teniendo la oportunidad. Quiero preguntarte algo específicamente. Tú ahorita hablabas de la instrucción de los hijos, del cuidado que deben de tener en tanto los medios de comunicación. Tú tuviste un percance o más bien una controversia bastante famada con un famoso youtuber de Colombia, Juan Pablo Jaramillo. ¿Cómo fue este hecho y por qué llega hasta ese punto, incluso sentiría yo, discriminatorio frente a ti? ¿Y cómo es la respuesta que tú das frente a ese hecho? Bueno, algunos amigos míos me criticaron porque yo salí en un video posterior a esa controversia diciéndole a Juan Pablo que nos reuniéramos y que habláramos. Le dije, Juan Pablo, yo no tengo ningún problema contigo, podemos reunirnos y hablar. Y a raíz de ese video, que era un video más o menos de 2 minutos o 2 minutos y medio máximo, él hizo un video como de 15 minutos respondiéndome, que yo los invito a verlo. Ustedes lo encuentran en el canal de Juan Pablo Jaramillo, se llama Mi respuesta a un político homófobo. Ok, Muchos jóvenes cuando vieron ese video se comunicaron conmigo y me dijeron, gracias Samuel por esta oportunidad, nos hemos dado cuenta que estamos del lado correcto de la historia. Entonces vean el video y se dan cuenta del nivel de argumentación de estos personajes que son usados porque son personajes construidos para ideologizar y para conflictuar a la sociedad. Este señor, Juan Pablo Jaramillo, promovió el decreto 410 de la mano de Juan Manuel Santos, ese decreto que les hablo que está enlazado con la ley antidiscriminación, donde no podemos decir nada, donde no podemos pensar, donde no podemos cuidar a nuestros hijos. Y cuando nosotros salimos a marchar, precisamente hace un año, el 6 de noviembre de 2018, por esos decretos, a través de una marcha que se llamó en su momento Ni cartillas ni decretos, él salió conflictuándose, salió victimizándose, salió llorando, salió diciendo que cómo era posible que nosotros no tuviéramos en cuenta la comunidad LGBT, que no fuéramos más humanos, que no fuéramos más con un corazón más grande. Entonces, según eso, para que nosotros fuéramos unas buenas personas, debíamos dejar que yo, Samuel, que me autopercibo Rapunzel, entre al baño de nuestros niños y ocurran cosas como lo que ocurrió en un centro comercial de Suba, por ejemplo, donde un militante del Partido Verde que apoya y que es apoyado por Claudia López, actual alcaldesa electa, violó a un niño. Entonces, eso fue lo que ocurrió con Juan Pablo Jaramillo. Él no me menciona, no menciona mi nombre, pero pone mi foto y le pone un circulito de estos de prohibido, lo pone en mi cara. Póngase usted a pensar, querido, ¿cómo se le dice a esto? Instagramer que nos escucha. Póngase a claro pensar que sí. que yo hiciera eso con la cara de Juan Pablo Jaramillo, ¿qué pasaría? Es decir, Se te viene encima. seríamos unos homofóbicos, criminales, delincuentes, pero él puso mi foto y le puso un circulito encima con la raya esta de prohibido, diciendo que yo era un político homófobo. Entonces, ese es el nivel de persecución que estamos viviendo, pero que
no tenemos ningún problema en asumir porque tenemos que defender a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestras familias. Hace poco tenías una conferencia en Bogotá, en redes por ahí vi que hubo como toda una reubicación del lugar, del espacio. Yo creo que te enfrentas continuamente a persecuciones, a ataques fuertes. ¿Cómo enfrentas tú esto en tu día a día, que no debe ser nada fácil? Sí, yo teníamos en esta gira, la que terminamos hoy, la gira terminó hoy precisamente, por eso coincidió mucho la invitación a este programa con la conclusión de la gira. Eh, Teníamos en Bogotá un evento en el Club El Nogal. Los colectivos políticos de extrema izquierda empezaron a presionar sobre el lugar para que no se pudiera hacer. Nos pasó también en Medellín, en esta misma gira, en el Colegio San José Las Vegas. Empezaron a presionar al colegio. El colegio, que es un colegio católico, se asustó y canceló el evento en ese lugar con un agravante, y es que ni siquiera nos avisó. El colegio no nos avisó, el colegio sacó un comunicado que los colectivos políticos de extrema izquierda LGBT me pegaron en mis redes para que yo lo viera, y cuando se comunicaron los miembros del Instituto de Investigación Social de Medellín con el colegio para preguntar si eso era verdad, dijeron que sí, que era verdad. Es decir, nos enteramos por los colectivos y no por el colegio. Entonces tuvimos que buscar otros sitios donde se pudiera hacer el evento. En Bogotá golpearon bastante fuerte el evento, la verdad, porque eh, la cancelación en el lugar donde iba a ser fue un jueves y resulta que el evento era el siguiente martes con lunes festivo, es decir, hubo un día hábil para el evento, es decir, cancelaron un jueves, quedaba el viernes y ya el siguiente día hábil era el evento. Entonces golpearon un poquito fuerte el evento, obviamente la gente se desubica, algunas personas se desaniman, entonces eso fue lo que ocurrió. En una de las giras que hice el año pasado, porque ahora no paramos, en una de las giras que hicimos el año pasado estuvimos un día en Bucaramanga y al siguiente día era Ibagué. Y en Bucaramanga, de la mano del alcalde que había hasta hace poco que renunció para poner nuevo alcalde, eh, ese señor tiene el colectivo político de extrema izquierda LGBT bien financiado. Allá se hacen llamar LGBTIQ más, van en el más. Entonces mandaron unos delegados de ese colectivo político de extrema izquierda a ver mi conferencia. No les gustó la conferencia, obviamente. Entonces se armaron para que al siguiente día en Ibagué hubieran manifestaciones, protestas. Entonces usaron unos niñitos de 15, 16, 17 años para ir a protestar. Pretendían que la gente no entrara al coliseo, se llenó un coliseo como de 1000 personas, pretendían que no entrara la gente al coliseo, entonces se apostaron en las puertas, tuvieron que llamar a la policía, al SMAT, la policía les dijo o se corren o los corremos, porque esto es un colegio católico y la gente que viene en buena disposición, entonces se tuvieron que correr y dejar hacer la conferencia. Entonces, permanentemente estamos con esto en las redes sociales, nos insultan. Yo no entiendo por qué me insultan si ellos son la comunidad del amor, de la inclusión, del respeto, del amor por uno mismo y por los demás. O sea, otra incoherencia. Entonces, hablan del respeto a la diversidad. Yo tengo un pensamiento diverso al de ellos, distinto. Entonces, todo es discurso, todo es una mentira que está llevando en este momento a que nuestros jóvenes y adolescentes terminen en los psiquiátricos a base de medicamentos que los adormecen y los tienen como zombies porque ya no soportan el hecho de haberse mutilado con algo que no es cierto. La operación de cambio de sexo no existe, existe la mutilación. Ah, bueno, padre, le voy a dar una chiva acá en su programa. Voy a Perfecto, publicar muchas gracias. Voy a publicar esta semana en mi canal de YouTube una entrevista que le hice a un transexual Ok. militante, que dice, yo me mutilé, no me hice cambio de sexo,
el cambio de sexo no existe. Lo dice un transexual, no lo digo yo. Entonces, para que aquellas clínicas que están ofreciendo ahora la operación de cambio de sexo, eh, las denunciemos, las denunciemos. Hay una en el Valle del Cauca muy famosa que está ofreciendo operaciones de cambio de sexo para niños. Imagínese usted cómo termina la vida de un niño de esos. Cuando tengamos testimonios de esos niños, que los vamos a tener, le avisaremos al padre y a todos sus seguidores. Claro que sí, muchas gracias. Ahí está toda la gente agradeciéndote de verdad la actitud, la valentía, porque es de valiente. Yo creo que enfrentar toda esta ola anticultural, incluso una ola anticristiana, es un hecho bastante fuerte. ¿Cómo infunde hoy los medios de comunicación, si te das cuenta, en la televisión, en los programas televisivos, en las redes sociales, continuamente se está hablando de la homosexualidad como algo normal, que hace parte del parámetro social y que tenemos que aceptarlo? ¿Qué le dirías tú hoy también como para poder tener un lenguaje? Tú en una conferencia lo dijiste y lo voy a retomar, que hemos cambiado, han tomado el lenguaje moral inclusivo, pretendiendo decir, por ejemplo, una persona que se proclama pro vida puede llegar a decir, no, pero es que yo acepto la ideología de género porque hay que amarlos, lo que tú decías ahorita, porque tenemos que respetarlos, como si realmente desde la posición que se opone a la ideología de género no existiera el respeto y la tolerancia para las personas que son homosexuales. Es que precisamente es una estrategia de propaganda igualita a la de los nazis. Todo eso que usted menciona que dicen los medios de comunicación es pura propaganda. Es decir, hay que ser inclusivos, hay que respetar, no digas nada. Nos secuestraron el lenguaje moral. Entonces uno escucha a un militante de estos colectivos y parece que uno estuviera escuchando a un sacerdote en un sermón un domingo, ¿no? O sea, suena tan bonito, o sea, suena tan bonito, pero resulta que es para legitimar algo completamente contrario, es la subversión de la cultura, donde a través de la inversión revolucionaria se llama esa estrategia de la izquierda. Para resumirles, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, pero todo con el mismo lenguaje. Entonces es necesario que nosotros informemos a, eh, a nuestros hijos de fondo. Si usted pone a que su hijo sea formado por Caracol, por Bea, la revista Bea, por La Red, por tantos programas, por Sex Education de Netflix, pues el niño va a ser completamente adoctrinado, va a ser completamente adoctrinado. Entonces este nivel de propaganda debe ser confrontado con formación e información. Formemos e informemos a nuestros hijos, formemos e informemos a nuestros compañeros de trabajo. Si hacemos parte de alguna parroquia, formemos a nuestros feligreses, formen a sus compañeros. Hay gente que cayó rendida ante el discurso de Claudia López, que porque era una mujer, entonces es una mujer, las mujeres administramos bien, votemos por una mujer. Hay una ingenuidad absurda, absurda en nuestro pueblo, entonces hay que informarlo y formarlo. Vi que alguien estaba preguntando de los comentarios que veo que han pasado, que han sido muchos, pero alcancé a leer uno cuando yo dije que le iba a dar una chiva. La persona no entendió el término, es una primicia informativa, es como dar una información de primera mano. Entonces, por eso les decía que en mi canal de YouTube, que se llama Samuel Ángel, numeral Samuel Ángel, lo encuentran en YouTube, van a ver la entrevista que hice a un transexual. También les invito a que vean la entrevista que le hice a Mauricio Clark, un amigo mexicano que duró 20 años en el homosexualismo y las drogas, con el cual acabamos de terminar esta gira de hoy. Y él dice que no se nace homosexual, sino que se hace. Entonces, los invitamos a que las vean y se alimenten de manera seria con argumentos para esta batalla cultural. Es una batalla del lenguaje, es una batalla que va por las mentes y los corazones de sus niños. Muy bien, bueno, hay dos preguntas que han pasado también y quise como de retomar para hacértela y ojalá le puedas contestar a las personas.
Dicen cómo debemos tratar a estas personas sin el mérito como que tampoco cambiar nuestro pensamiento, nuestro sentido cristiano. Y la otra persona, pues allí está, dice, ¿cómo podemos formarnos como jóvenes frente a esta temática hoy? ¿Dónde encontrar material? ¿Dónde encontrar realmente ese sustento que nos dé a nosotros garante, valentía también, así como tú lo estás viviendo en este momento? Bueno, en respuesta a todas las inquietudes que nos han hecho en esta entrevista y que nos las han hecho desde hace 4 años por donde vamos en Colombia y en el mundo, hemos fundado el Instituto de Investigación Social. El Instituto de Investigación Social es una entidad dedicada a formar, a informar y a defender a nuestros sacerdotes, a nuestros padres de familia, a los médicos. ¿Dónde van a encontrar ustedes próximamente toda la información? Lo van a encontrar en un portal que se llama socialinvestigation.org. Social Investigation, o sea, investigation.org. El portal ya está arriba porque nosotros hemos sido demasiado transparentes en lo que hacemos. Nos los donaron, nos cogieron de sorpresa y lo quisimos mostrar ya en esta gira. Entonces está en construcción, pero ya pueden encontrar ahí alguna información sobre las giras que se vienen. Vamos a hacer ahorita una gira por el país con Sarah Winter, luego vamos para México. Van a encontrar artículos, van a encontrar libros que pueden adquirir. Vamos a iniciar una campaña de propaganda. Exacto, ahí lo escribió alguien, Social Investigation. Socialinvestigation.org, muy bien. Ese es. Si ustedes quieren recibir de primera mano información a sus emails, a sus celulares, le ponen socialinvestigation.org/ o /lateral registro y se registran. Y ahí van a tener toda la información en sus celulares de recomendaciones, noticias, artículos, libros, videos, conferencias, entrevistas. La verdad es una bendición tener ese portal porque nos va a ayudar muchísimo y nos va a permitir estar en comunicación. ¿Cuál fue la primera pregunta, padre, que me hizo? Cómo tratar a las personas. Es decir, yo creo Sí, que frente a que somos católicos, mucha gente dice, pero ¿cómo me acerco a una persona que es homosexual? O si a lo mejor no viene con ese pensamiento de ideología de género, sino que es una persona pues normal, pero que tiene sus dificultades y tiene sus tendencias, ¿cómo tratarlo? sí, a estas personas hay que a tratarlas con muchísimo amor, con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, porque aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es Así es. la persona homosexual, que puede ser cualquier persona, nuestro hijo, nuestro familiar, alguien cercano, alguien del trabajo, y otra cosa es el colectivo político de extrema izquierda LGBT, que no vamos a ir a cogerlos a patadas, no, 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 ni mucho menos, No. pero tenemos que saber que son militantes de una ideología que nos quieren imponer. Hay una señora española de Burgos que se llama Paul Beatriz Preciado, que habla de este colectivo como una verdadera guerrilla cultural. Y son eso, son una guerrilla cultural que está buscando la toma del poder, la división de la sociedad, la manipulación de nuestros hijos. Eso es distinto, ahí tenemos nosotros que interponer derechos de petición, tutelas, levantar nuestra voz, unirnos como padres de familia en las asociaciones de padres. Ahora, en el portal del instituto que se llama socialinvestigation.org encuentran un banner superior muy grande que dice, si su hijo está siendo víctima de ideología de género, denúncielos. Y tenemos un grupo de abogados dispuestos para asumir esa situación, como hicimos en el caso del señor este que se metió a abusar de la Catedral de Manizales. Eso ya lo tomamos nosotros, ya se hizo la denuncia penal se va a radicar mañana y vamos a entrar en acción y vamos a impedir que esta gente actúe sobre y en contra de nuestro... Perfecto.
Samuel, se nos acabó el tiempo a las personas, va a quedar grabada por 24 horas la entrevista y en el canal de YouTube. También muchísimas gracias nuevamente por contactarte y Dios te bendiga. Muchas Gracias, gracias. seguimos en contacto.